le pido al equipo que nos grabe de varios políticos, específicamente de la oposición, e insisto, ¿no? A lo mejor y soy un poco tedioso al hablar de la historia, pero muchas veces se buscó la intervención de otros países, específicamente Estados Unidos, en nuestra historia, la historia mexicana, ¿no? Hoy tenemos a alguien como el gobernador de Guanajuato, el gobernador saliente de Guanajuato, que a la mitad de su gestión incluso coqueteó con la idea, doctora, de que pues de alguna u otra forma él estaría feliz con tener a los infantes de marina estadounidenses en México. Esto, bueno, tal vez en una idea absurda ignorante de estos panistas que pues no saben el actuar de esos infantes de marina en el mundo, cómo es que de ninguna forma han quedado como verdaderos baluartes o defensores de los derechos fundamentales, ¿verdad? Pero sí creo que tendríamos que, como usted bien dice, exhibir este papel terrible que está jugando la oposición en cuanto a la intervención de otros países. Le quiero pedir sus conclusiones ante esta muy interesante, muy interesante análisis que nos hace aquí en Sin Censura, doctora. Sí, bueno, pensando en estos grupos no liberales conservadores en el siglo XIX y pensando en aquellos traidores a la patria, ¿no? En aquellos traidores que por tener el deseo, ¿no? De llegar o de regresar al poder, o de regresar a lo que se tenía antes, ¿no? A eso se le llama la reacción, los reaccionarios. Pidieron la presencia de los europeos, inclusive la presencia de un emperador, llegó Maximiliano. Este tipo de actitudes, de aspiraciones, obviamente de un sentido de inferioridad, ¿no? De este sentimiento de inferioridad del mexicano cuando se encuentra en los Estados Unidos, cuando se encuentra con los europeos. Me parece que, por ejemplo, Xochitl Gálvez, cuando la veo en Nueva York, cuando la veo en Washington, D.C., cuando la veo en España, en lugares clave, ¿no? En la capital de Estados Unidos, cuando la veo en lo que fue, ¿no? El imperio aquí en el viejo mundo, y va, y también Felipe Calderón se enamoró de Harvard. Recomiendo este libro, La Guerra Improvisada, Los años de Calderón y sus consecuencias, que escribí con un ex colega, trabajé con él. La Guerra Improvisada, Los años de Calderón y sus consecuencias, muy interesante, porque aquí también, es más, Jorge Castañeda se refiere a Felipe Calderón como un chaparro acomplejado, ¿no? O sea, hablando más bien de su talla, ¿no? Y de sus complejos. Es bien interesante cómo el mismo Castañeda habla de Felipe Calderón y cómo algunos de sus colegas de Felipe Calderón que trabajaron con él hablan de que él llegó a Harvard y estaba endiosado con Harvard, estaba endiosado con los estadounidenses. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Genaro García Luna, él hablaba mal de todos. Él hablaba mal de todos sus colegas, de todo el poder judicial, de los periodistas, del Solalinde, de Carmen Aristegui, absolutamente de todos los mexicanos. Pero a los estadounidenses les decía amigos, les decía, oh sí, mi amigo John Philly, no mi amigo, y los amigos lo mandaron a la cárcel, ¿qué tal? Entonces, yo cuando vi a Genaro García Luna con el traje naranja, digo, estas personas, este país, y aparte sin pruebas, eso sí, eso sí, hay que ser honestos. Su gran amigo, cercanísimo de la DEA, del FBI, que les hizo todo lo que ellos querían y terminó con el traje naranja. ¿Qué espera cuando estamos viendo lo que ellos han querido por todas estas 2 décadas, por todos estos años? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que combatir estas narrativas una y otra vez. Creo que el presidente de México ha hecho muy bien en no quitar el tema del renglón, porque ellos no lo están quitando. Y es importante decir la verdad y combatir esta campaña sucia a como dé lugar, porque es por nuestro país. Podemos ser críticos de muchas cosas del gobierno de la transformación, pero esto es por México. Esto es por nuestro país, por nuestra integridad, por nuestra soberanía. Definitivamente por la soberanía de México, algo que debería unir en todo caso
a la oposición, a los mexicanos en lo general. ¿Qué ocurrió, doctora? ¿No? Recordemos de los primeros ataques y ofensas de Donald Trump ya como presidente. Muchas personas se unen, muchos partidos políticos se unen para apoyar incluso a Peña Nieto ante esta andanada de ataques. Hoy no es lo mismo, ¿no? Hoy vemos a una oposición empeñada en deshacerse de la Cuarta Transformación a como dé lugar, y si es con un poder extranjero, pues mucho mejor. Y yo le quiero agradecer que su tiempo, que nos haya permitido tener este análisis tan enriquecedor aquí en Sin Censura, y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted, para que pueda hablar con ellos. El chat tiene muchas preguntas en estos momentos. La gente quiere ponerse en contacto con usted. Por favor, le ruego nos comparta sus redes sociales. Claro, bueno, mi cuenta de Twitter, que es mi principal red social, también tengo una cuenta en LinkedIn con mi nombre, pero tengo mi cuenta en Twitter que es @G_Correa_Cabrera, todo junto, y ahí me pueden, también me pueden contactar, ahí me pueden seguir y ahí podemos empezar una conversación. Les agradezco mucho la oportunidad para poder platicar de este tema que me parece fundamental. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí está la profesora universitaria, escritora, la doctora Guadalupe Correa, especialista en ciencia política, pues advirtiéndonos de este papel pésimo que juega la oposición y cómo la tirada es dejarle a la doctora Claudia Sheinbaum un México en estado de indefensión. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Y mire, tenemos mucho más. Le pido al equipo que